Hubo un tiempo en que la humanidad caminaba lejos de la luz. Las ciudades estaban llenas de violencia, de odio, de ambición. Los hombres destruían todo lo que tocaban, y cada día el mundo se hundía más en la oscuridad. Parecía que ya no quedaba esperanza. Parecía que el mal había vencido. Pero entre millones de personas existía un hombre diferente, un hombre que todavía escuchaba a Dios. Su nombre era Noé. Mientras todos seguían el camino de la corrupción, él permanecía fiel, humilde, justo. Y entonces, una noche, bajo un cielo silencioso, la voz de Dios descendió sobre él. Noé, he visto en lo que se ha convertido la humanidad. La tierra está llena de violencia. El fin ha llegado. Construirás un arca enorme, porque enviaré un diluvio que cubrirá el mundo entero, y solo dentro de ella habrá salvación. Noé quedó en silencio. Sabía que nadie le creería. Sabía que todos se burlarían de él. Pero aún así, obedeció y comenzó a construir. Golpe tras golpe, tabla tras tabla. Bajo el sol ardiente, bajo el cansancio, bajo las miradas de desprecio. La gente se acercaba para reírse. ¡Está loco! ¡Miren al viejo! Construyendo un barco en tierra seca. Pero Noé nunca se detuvo, porque tenía fe. Pasaron los años, y aquella enorme arca comenzó a levantarse hacia el cielo, gigantesca, imponente, como una última oportunidad antes del juicio. Entonces, sucedió algo imposible. Desde todos los rincones de la tierra, comenzaron a aparecer animales, 2 por 2, elefantes caminando lentamente, leones avanzando con fuerza, aves cruzando los cielos, serpientes, caballos, criaturas de todo tipo, acercándose al arca como si una fuerza invisible las guiara. Y el mundo comenzó a sentir miedo, porque algo estaba por ocurrir. Entonces, Dios habló una vez más. Es hora de entrar al arca. Noé reunió a su familia. Las puertas se cerraron, y el cielo se volvió completamente negro. El viento comenzó a rugir. Los primeros truenos sacudieron la tierra. Y de pronto cayó la lluvia. Al principio fueron gotas pequeñas, pero después el cielo explotó, agua descendiendo con una furia jamás vista. Los ríos se desbordaron. La tierra comenzó a desaparecer. Las personas corrían desesperadas, gritaban, buscaban refugio, pero ya era demasiado tarde. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo ni un segundo. Montañas enteras quedaron cubiertas. Ciudades completas desaparecieron bajo las aguas. El mundo que conocían dejó de existir. Y en medio del caos, el arca flotaba, sobre olas gigantes, golpeada por tormentas inmensas, rodeada de oscuridad, pero resistiendo, porque dentro de ella viajaba la última esperanza. Pasaron los días, luego semanas, luego meses, hasta que finalmente el silencio llegó. La tormenta terminó. Las aguas comenzaron a descender lentamente, y una mañana, el arca se detuvo sobre una montaña. Noé abrió una ventana, respiró el aire del nuevo mundo, y soltó una paloma hacia el horizonte. Una vez, y volvió. Otra vez, y regresó. Pero la tercera vez, la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. Y Noé entendió que la vida comenzaba de nuevo. Entonces, salió del arca junto a su familia, contempló la inmensidad del mundo renovado, y levantó su mirada hacia el cielo. En ese momento, entre las nubes oscuras, apareció una luz inmensa. Un arco iris cruzó el cielo como una señal eterna. Y Dios dijo, este será el pacto entre yo y la humanidad. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y así, cuando el mundo entero eligió la oscuridad, un solo hombre eligió la fe. Y esa fe salvó la vida, salvó el futuro, y cambió la historia para siempre. Amén. Dios te bendiga.